quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma no tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, me estás acercando un poco. Hey, ¿qué tal, tecnocrats? Sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez a una nueva comparativa que ya hacía bastante tiempo que no subía este tipo de videos, que sé que les gusta mucho. En esta ocasión te traigo la comparativa entre el Redmi Note 11S versus el Redmi Note 10S, porque muchos se preguntan cuál vale la pena, entonces aquí te voy a dar todos los detalles y tú mismo vas a decidir cuál elegir. Mi nombre es Yuset y esto es Tecnocrats. ¡Comenzamos! Este nuevo Redmi Note 11S conserva la tecnología de la pantalla de su antecesor, que también contaba con un panel de tipo AMOLED, pero en este caso cambia la tasa de refresco y llega hasta los 90 Hz, además de resolución Full HD+, lo cual en esta parte está muy bien trabajado por parte de Xiaomi. Ante estas dos características, es decir, AMOLED y una alta tasa de refresco, solo la podíamos ver en teléfonos de gama alta. Ahora el Redmi Note 10S, como todos saben, también contaba con un panel AMOLED pero con 60 Hz de tasa de refresco, entonces podríamos decir que por lo menos se dio un paso en este aspecto, y en concreto el panel del Redmi Note 11S es mucho más completo y entonces se queda con el primer punto. Ahora veamos si hubo algún avance en sus cámaras. El Redmi Note 10S entonces contaba con 4 sensores, el principal es de 64 megapíxeles con apertura focal 1.79, un gran angular de 8 megapíxeles y los típicos macro y profundidad de 2 megapíxeles. En general este pack de cámaras nos brindaba una buena fotografía. Ya saben que en este aspecto últimamente Xiaomi lo ha estado trabajando mucho y se está notando ese trabajo. Eso sí, en este caso no esperábamos menos del Redmi Note 11S, que llega con 4 sensores también, en el que solo cambia el sensor principal, que pasa de 64 a 108 megapíxeles, en concreto un sensor HM2 fabricado por Samsung, y que obviamente esperábamos fotos con mayor nivel de detalle, mejor rango dinámico y buen balance de blancos, entre otras cosas. Se podría decir que hay cierto avance, así que también le damos el punto al Redmi Note 11S. Ahora en el apartado de la autonomía, este Redmi Note 11S no cambia nada con respecto al Redmi Note 10S, ya que ambos poseen una batería de 5000 mAh, además de tener la misma carga rápida de 33 vatios, así que le damos el punto a ambos dispositivos y sigue arriba el Redmi Note 11S 3-1. En el apartado del rendimiento se podría decir que hay un cambio, pero tenue, no demasiado contundente, y nos pone realmente a pensar si valdría la pena comprar este Redmi Note 11S o quedarse en el Redmi Note 10S, porque el procesador de este nuevo integrante es el MediaTek Helio G96, el sucesor del Helio G95, o más bien la evolución, aunque evolución se quedaría corto en este aspecto, que decepciona un poco. Se esperaba por lo menos un salto de rendimiento que de verdad haga valer la pena pasar a este Redmi Note 11S. En este sentido creo que ambos están empatados en este aspecto, aunque sigue ganando el Redmi Note 11S 4-2. En cuanto al precio, el Redmi Note 10S salió al mercado en unos $256, sin embargo el Redmi Note 11S no se ha desvelado por completo su precio, aunque ya debuta en AliExpress y salió con un precio de unos $190. En conclusión, cracks, la diferencia no es mucha entre estos dos dispositivos. Creo que cualquiera de los dos podrá solventar tus necesidades, aunque eso sí, si quieres un móvil digamos más actual, está el Redmi Note 11S, además de tener un panel mucho más completo. Del resto creo que la diferencia no es tan notoria. Aún así queda ver el día a día de estos dos dispositivos para así también tener un mejor punto de vista. En este caso la última decisión la tienes tú, crack. ¿Cuál te comprarías o cuál crees que debió ganar esta comparativa? Yo con mucho gusto les estaré leyéndoles, dándoles corazones y también respondiéndoles. Y bueno, tecnocrats, este ha sido el video de hoy. Si te gustó ya saben que pueden indicarlo, y por supuesto suscríbete para que estés atento a los nuevos videos. Además así que me apoyas y es totalmente gratis. Por cierto, acá les dejo otros 2 videos para que sigan en la onda de la tecnología. Nos vemos en la próxima, cracks.